¿Cómo están? Buenas noches. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches, sí, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, ¿el audio está bien? Perdón, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? Sí, se le Ok. escucha. Bien, estamos teniendo un pequeño desperfecto con el audio, pero vamos a tratar de superarlo, ¿bien? Bien, un saludo para todos, buenas noches. Estamos dando inicio a este diplomado. Justamente hoy es nuestra primera clase. Ustedes van a disculpar, justamente estamos tropezando con estos desperfectos que son normales, naturales, ¿no es cierto? La tecnología a veces nos puede jugar una mala pasada, pero trataremos de superarlo y eh, trataremos de superar la noche, ¿ya? Bien, nuestro material para esta materia, para este módulo, está cargado ya en la plataforma y como ya habrán escuchado ustedes, la presentación que ha hecho el licenciado José y la presentación acerca del diplomado también, espero que haya sido, yo no he podido escuchar completo el audio porque ya les explico, estamos teniendo desperfecto, pero en realidad ustedes ya han tenido la información, ¿no es cierto? Está cargada, pero lo importante es que ustedes tienen acceso a todo el material que está cargado en la plataforma Moodle para que puedan acceder a ella, y durante estas 2 semanas que nos vamos a estar comunicando a través de esta herramienta del Zoom, nos vamos a comunicar y vamos a tener estas clases los días lunes, miércoles y los días viernes, ¿no? Durante 2 semanas. Entonces, como ven, trataremos de conocer un poquito más de esta materia, ¿no? Mi materia, este módulo, el módulo número 1, es el módulo de marco jurídico del comercio internacional, ¿no? Bien, como ya él hizo la presentación de mi materia, yo me presento un poquito más acerca de mi persona. Mi nombre es Liliana Navarro, no sé si eso también, ya eso no alcancé a escuchar. Mi nombre es Liliana Navarro, soy abogada de profesión. He visto en el perfil de algunos de ustedes también, he visto que hay colegas abogados, he visto que hay administradores, he visto que también hay administradores de empresa, he visto eh, profesionales en administraciones de aduanas, he visto economistas, y la verdad que eso me agrada bastante porque eso quiere decir que tenemos, es un curso, es un grupo bastante rico, ¿no es cierto?, en conocimiento, y eso nos va a aportar bastante porque, bueno, nos va a ayudar a contribuir en conocimiento, y todos vamos a poder aportar un poquito más, ¿no?, a que la materia, el módulo sea mucho más diverso, y eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Por esa razón yo también los invito a ustedes, ¿no?, a que aportemos, ¿no?, desde cada uno, desde nuestro conocimiento, aportemos al módulo, porque claro, tenemos cada uno desde nuestra formación, tenemos un aporte que hacer al área. Entonces, según desde nuestra formación, tenemos una visión, y eso va a ser bastante interesante. Por eso yo los invito a que aportemos, y es importantísimo hacerlo. No es lo mismo una visión desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo tampoco una visión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo. Entonces, por eso es muy importante que todos aportemos, colaboremos con nuestro criterio, con nuestra experiencia, y será pues de bastante importancia para colaborar en el conocimiento, y construyamos un conocimiento entre todos, ¿no? Y de eso se trata justamente este diplomado, ¿ya? Entonces yo los invito a que lo hagamos, ¿sí? Bien, entonces daremos inicio, ¿no?, a esta primera parte.
Este es nuestro primer encuentro. El módulo en sí se divide en exactamente 6 encuentros que vamos a tener. Nos vamos a encontrar en la plataforma Zoom en 6 oportunidades. Esta primera oportunidad es para ver una parte introductoria de lo que es el Código de Comercio. Veremos un poco hoy sobre la parte de antecedentes de lo que es el comercio en sí, y veremos también, pues, ¿no?, el Código de Comercio, cómo ha nacido, ¿ya? Por eso yo los invito a ustedes también a que participemos y nos empecemos a conocer un poquito más, ¿no? Los invito a que encendamos nuestras cámaras porque quiero conocerlo, ¿no? Si bien estamos interactuando a través de un nuevo sistema, ¿no?, los medios virtuales, eso no quiere decir que nos tengamos que evitar, ¿no?, interactuar y vernos, ¿no? Porque nosotros como latinos tenemos esa característica, ¿no?, siempre, que es la de socializar, y esa socialización que tenemos que tener no se tiene que perder, pues, ¿no? Entonces yo quiero conocerlos porque entiendo que si bien es un diplomado que se imparte en Fundación Idea de la Paz, quiero saber si todos son o están en La Paz. ¿Son todos de La Paz? ¿Están todos viviendo en La Paz? Porque yo estoy en Santa Cruz y la verdad que ahora sí estamos aprovechando los medios virtuales para eso, ¿no? Entonces todos estamos en todo el territorio nacional, ¿o cómo estamos? ¿Todos somos de La Paz? Los quiero escuchar, a ver, quiero conocerlos. Buenas noches, doctora. Le hablo Hernán desde Rodrigo, veo a Hernán, veo a Jonathan, veo a Carlos Estrada, veo a Eric Campos. Estoy reconociendo algunas caras por aquí. Marcelo Cano, Laura Torres, Natalia Nogales, Marta Flores, Aldo Alanes, Ariela Rodríguez, Rosalía Laura Velázquez, Carla Flores, Melissa Nieto, Alexander Mariaca, Paola Morales, Ciprián Ramírez, Celia Paucara, Betzeler Lucana, Fredia Paza. No veo más fotos. Faltan fotitos, ¿sí? Algunos me dicen no se han peinado. Yo tampoco me he peinado mucho, ¿no? Por la pandemia nos han hecho corretear, ¿no? Nos están ampliando los horarios para estar afuera en la calle, así que de repente vamos a tener que llegar a la carrera todavía. ¿Hasta qué hora están trabajando en La Paz? ¿Hasta qué hora les han permitido ahora seguir en la calle? A ver, cuéntenme. ¿Pueden habilitar sus micrófonos? ¿Sí? Buenas noches, doctora. ¿O tengo que hacerlo yo? ¿Me escucha? Pueden, ¿no? Individualmente. ¿Me puede escuchar? Vamos, Creo cuéntenme. por cualquier consulta por chat, creo que no, la doctora no lo está escuchando. Por favor, por chat, por favor, enseguida yo le llamo para que vaya ella leyendo sus mensajes, por favor. Perfecto. Ok. Tal vez una sugerencia podría decirle que se conecte a la reunión afuera? Hasta las teléfono, 4 también, acá en Santa Cruz, solamente hasta audio. hoy día, hasta las 4 de la tarde. Ya mañana creo que empezamos con otro horario. Enseguida le comunico. A ver, veo los chats. Ok, a ver, dice Yudá García, buenas noches, tengo problemas técnicos con el micrófono y la cámara. Perfecto, ya. Muy bien, Yudá, gracias. Eric Campos, yo le hablo desde Puerto Suárez. Gracias, Eric. Saludos a Puerto Suárez. Ok, Ariela Rodríguez, yo soy de Cochabamba, pero ¿está en La Paz, Ariela? ¿O está en Cochabamba?
Melissa Nieto, yo le hablo desde Tarija. La Chura Tarija, excelente, gracias. Perfecto, Alexander, Mariaca, saludos desde La Paz, la bella La Paz, sí. No vive en Cochabamba, perfecto, ya. Marcelo Cano, yo hablo desde La Paz, ya. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué me hacen leer? Listen, ¿usted nos escucha? ¿Ya? A ver, Hola. Rosalía, buenas noches desde La Paz, ¿sí? Aló, buenas noches. No nos escucha. ¿Sí? Creo que no nos escucha. A ver, quiero escuchar. Ahora intenten hablar, quiero ver si los puedo escuchar. Hola, ¿Alguien hola. intenta hablar? Ahí, Hola, buenas noches. No. ¿me escucha? ¿Aló? ¿O no? Aló, aló. Hola, hola. Ah, ya. Hola. Cipriano Buenas intenta noches. hablar y no lo escucho. Sí, tienes razón. Es por eso que no estamos intentando. Bien, perfecto. Está bien, gracias, Cipriano. Perfecto. Seguimos nomás con desperfectos. Hay problemas con el retorno. Ustedes hablan, pero yo no los puedo escuchar. Entonces, estamos muy bien con el tema del chat. Ya está perfecto. Yo les agradezco, ¿sí? Primero que nada, ¿por qué hago esto? Porque verdaderamente es de verdad muy importante que ustedes sepan que para mí es muy importante que sepan que esta forma de dar una clase, de impartir una clase, a veces nos ha restado, nos ha dado cierto temor, porque es una forma novedosa, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una clase de esta naturaleza? Y pareciera que es poco lo que se puede aprender de una clase virtual, porque decimos, ¿qué tanto podemos aprender de una clase virtual? Si la clase prácticamente la vamos a escuchar y estamos acostumbrados a que una clase presencial es la que realmente es la que vamos a aprender, donde verdaderamente vamos a ir a aprender, porque entendemos que ese es el concepto verdadero de aprender, ¿no? De una educación real. Bueno, déjenme decirles que la educación virtual es la que nos permite pasar tipo de dificultades. Ha presentado la pandemia, ¿no? Nos vive realmente físicamente en un lugar, tenemos que superar esa dificultad y ahora prácticamente nos introduce una nueva situación en la que tenemos que superar esa dificultad y ahora introducirnos en una nueva forma de educación. Bueno, la función idea, ¿no? Tratando de superar estas dificultades que está implementando nuevos sistemas y está lanzando a esta nueva formación. Entonces, vamos a formación comprometidos también en la forma en la que prestan mayor atención, requieren mayor atención, imparten un poco más de su tiempo porque requieren no solamente atender especialmente la clase de los 90 o 30 o 40 minutos de la clase, sino requiere un poco más de tiempo para poder leer aparte, es decir, requiere un poco de compromiso extra, digámoslo así, ¿no? Entonces, es por esa razón que requiere otro tipo de esfuerzo. Entonces, por eso también es importante que tengamos conciencia de ese tipo de este nuevo enfoque de educación, ¿ya? Entonces, yo quería hacer esa explicación previa para que también nos embarquemos, ¿no? En este nuevo escenario y bajo esas nuevas reglas también nos preparemos y nos adecuemos, ¿no? A esta nueva normalidad, ¿no? Que bastante se escucha ahora, pero tenemos que tomar conciencia a qué se refiere, ¿no? Entonces, en el campo de la educación, bueno, a esto se refiere la nueva normalidad. Ya, entonces vamos a empezar con esto y cualquier consulta, cualquier interrogante o cualquier aporte, como tenemos desperfectos con el tema de del micrófono o del sonido, la podemos realizar a través del chat
¿no? Esperemos solucionarlo ya para el día miércoles. Y la realizamos a través del chat, y yo, a medida que ustedes la realicen, yo me voy a detener un minuto, leo el chat, y luego seguimos con el avance. ¿Está bien? Así vamos a quedar entonces. ¿Perfecto? Bien, vamos a empezar entonces. Ok. Bien, nuestro módulo se llama Marco Jurídico del Comercio Internacional. Bien, para hablar del marco jurídico del comercio internacional, es muy, muy importante que nosotros vayamos unos pasitos hacia atrás para hablar de lo que es toda esa estructura, todo ese andamiaje, de lo que es las normas jurídicas que sustentan lo que es el marco legal del comercio en sí, sea nacional o sea internacional. Tenemos que remontarnos unos pasos hacia atrás en la historia. Y para remontarnos unos pasos más hacia atrás en la historia, tenemos que necesariamente preguntarnos dónde nació el comercio, cuándo nació. Y ese remontarnos en la historia nos va a hacer volver inclusive, ¿no?, hasta épocas en las que verdaderamente tenemos que recordar qué hacía el ser humano, ¿no?, cuando todavía participaba en grupos familiares, ¿no?, en grupos grandes, en los que prácticamente eran sociedades comunales, ¿no?, sociedades en las que prácticamente el ser humano vivía, ¿no?, en lugares en los que no había una organización como la conocemos actualmente. Entonces tenemos que acordarnos, ¿no?, que inicialmente allá, ¿no?, todavía hace mucho tiempo atrás, ¿no?, el ser humano vivía, ¿no?, primero en total y absoluto sedentarismo, ¿no? El ser humano no se trasladaba a ningún lado, vivía en grupos sedentarios, ¿no? Ellos vivían prácticamente en lugares cómodos, ¿no?, con sus familias, o en lugares solitarios, alejados de otras civilizaciones o de otros grupos sociales. ¿No? Entonces prácticamente vivían para comer, cazaban, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo convivía el ser humano, ¿no?, en esas épocas prehistóricas. Resulta que el ser humano empieza, ¿no?, a cambiar, va cambiando, ¿no?, porque el clima va cambiando, el ambiente va cambiando, requiere ir modificando su entorno, y empieza a trasladarse el ser humano, empieza a hacer cambios, ¿no?, de escenarios, de ambientes físicos en donde se desarrollaba, y entonces empieza a trasladarse y se va convirtiendo en un ser humano, ¿no?, que se va trasladando con su familia, con su entorno social, y se convierte en un ser humano nómada, que va trasladándose de lugar en lugar, buscando mejores lugares, espacios para vivir. Y ese traslado lo vuelve al ser humano, ¿no?, como una persona en búsqueda de mejores espacios para subsistir. Y esta constante búsqueda hace que, ¿no?, empiece a encontrar otros grupos iguales a ellos, y esta en constante búsqueda de nuevos lugares hace que empiece a encontrar también grupos similares a lo que él estaba encontrando, a los que él perseguía, ¿no?, como iguales, y empieza a encontrar que estos otros grupos iguales también tenían las mismas necesidades que ellos. ¿Qué hace entonces? Empiezan a luchar por subsistir, empiezan a luchar por sobrevivir. Y en estos momentos es cuando se dan cuenta de que luchaban para sobrevivir por los mismos espacios, por los mismos alimentos, por los mismos frutos, etcétera, etcétera. Es entonces cuando estos seres humanos empiezan a comprender que para sobrevivir, en vez de luchar, en vez de mantenerse en constante guerra entre grupos, ¿no?, tienen que empezar a subsistir y a sobrevivir, y la única forma de hacerlo, pues era a través de intercambio de productos, ¿no? Intercambiaron estos productos, ¿no?, que algunos empezaron a cultivar, otros que cazaban porque eran más fuertes, y empezaron a intercambiar productos uno por otro, y este intercambio de productos empezó a ayudar a los grupos a sobrevivir de mejor manera. Y esto ayudó a que puedan subsistir más tiempo, a sobrevivir inviernos largos, a sobrevivir veranos largos, a sobrevivir enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde finalmente encontramos la palabra que hasta hoy persiste, aquella que da el origen a lo que
era el primer resabio, lo que conocemos como el comercio actualmente, que fue la palabra trueque. Esa palabra da el inicio a lo que el ser humano reconoce como un intercambio, ¿no? Un intercambio de producto por producto que hace posible la subsistencia de los seres humanos de allá, miren, de aquella época, y ese intercambio de producto por producto hace posible la subsistencia todavía, no con necesidades económicas, sino con necesidades de supervivencia, sobrevivencia, ¿sí? Entonces esta necesidad hace que los intercambios sean, ¿no?, productos por producto. Más adelante el ser humano se empieza, ¿no?, a generar ya en grupos sociales mucho más grandes, va avanzando la historia y lógicamente esos intercambios de productos por productos de repente en algún momento empiezan a ser pues insuficientes, ¿no? Porque los intercambios de productos por productos de repente ya cómo se empieza a generar un equilibrio, ¿no?, en que los intercambios sean justos, ¿no? En que un intercambio de un producto por otro sea lo suficientemente equilibrado para que ambas partes, ¿no?, ambas personas queden completamente satisfechas con el intercambio, ¿no? Porque de repente, si yo me atrevo, ¿no?, a intercambiar quizás mi producto, no sé, de repente 2 gallinas, ¿no? Por de repente, ¿no? Un quintal de papas, ¿no? De repente para mí es suficiente, yo que voy a recibir el quintal de papas por entregar solo mis 2 gallinas, ¿no? Pero ¿qué tal que al que está recibiendo las 2 gallinas de repente no le agrada, ¿no es cierto? No le es suficiente, considera que no debió recibir solo 2, de repente debió recibir quizás 10 gallinas. Entonces, ese equilibrio que empezó a notarse, ¿no?, con el trueque, empezó a ser necesaria otra forma de justificar y de equilibrar la balanza, porque en algún momento ya ese trueque se volvió, ¿no?, insuficiente para las partes que intercambiaban estos productos. Y como digo, en algún momento si era necesario hacerlo por subsistencia, en algún momento se fue generando desde un punto de vista ya económico, ya con un tinte comercial como allá actualmente lo conocemos, y fue donde surge la necesidad de entablar por fin la idea de generar un método adecuado de cambio. Y es donde surge finalmente, ¿no?, la moneda como actualmente la venimos a conocer. Permítame, voy a leer, hay alguna consulta, creo, voy a leerlo, ¿ya? Me preguntan si estoy grabando la sesión. A ver, voy a ver, como estaba la sesión inicial antes que yo ingrese, no sé si la estaban grabando, a ver. Entiendo que sí. A ver, voy a ver. No la estaban grabando. La voy a empezar a grabar. No la puedo grabar porque yo no tengo el permiso. Pero entiendo que aquí están los administradores. Tendrían que estar grabándola, ¿no? Sí, está bien, gracias. Sí, dice que la están grabando. Perfecto, sí, pero gracias, buena su observación. Como digo, yo entendía que sí se debería estar grabando, ¿sí? Pero gracias por la observación. Perfecto. Ok, entonces, como digo,
surge la necesidad de que haya un equilibrio en el tema del intercambio, porque de alguna manera había que equilibrar el trueque, ¿no? Imagínense, ¿no? Intercambiar 2 gallinas por un quintal de papas y, ¿no? Sobre qué tan rica la papa, ¿no? Imagínense, dos gallinas como que poco, ¿no? Entonces había que hacer un equilibrio. Bueno, justamente ese equilibrio había que de alguna manera hacer que ambas partes que estaban interviniendo en ese intercambio queden satisfechas. Bueno, de esa manera es como, a grosso modo, eso lo estoy resumiendo, ¿no? Estoy resumiendo, ¿no es cierto?, como que 2000 años de historia más o menos, ¿no? En simples 10 minutos. Bueno, y justamente de esa forma es que resume la aparición de lo que nosotros ahora conocemos como la moneda. De esa manera aparece entonces, ¿no?, el método del sistema de la moneda, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros lo podemos observar en la aparición de este sistema ya de compensación de un producto por otro, ¿ya? Entonces, de esa manera es que lo vamos a conocer cómo aparece. El trueque, entonces, viene a ser el primer paso, ¿no? El primer paso que aparece para que nosotros conozcamos lo que actualmente es el sistema, ¿no? El sistema de intercambio de productos, para poder ahora conocerlo como comercio. Entonces, si en algún momento nosotros queremos conocer cuál es el antecedente, el primer elemento de lo que conocemos como comercio, pues nos tenemos que remontarnos al trueque. El trueque entonces viene a ser el antecedente previo a lo que conocemos como comercio, ¿sí? La moneda es entonces ya aquel elemento de equilibrio que viene a conformar aquel elemento básico que sustituye ya el intercambio de producto por producto, que no quiero decir que haya desaparecido, sino que viene a equilibrar, porque la moneda viene a establecer un valor justo al producto, ¿no? Los economistas lo explican mejor que yo esa parte, ¿no? Porque son los que verdaderamente a través de la moneda se establece un justo valor, ¿no?, al producto o al servicio que luego, ¿no?, se establecerá, o no, su valor real para poder, ¿no?, cuantificarlo y establecerlo a partir de ello su valor, ¿no?, luego en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces la moneda hace posible ese equilibrio, ¿no? Y de ese modo, ¿no?, se genera lo que conocemos los abogados, ¿no?, como la paz social, ¿no?, como la tranquilidad en el ciudadano, ¿no?, de que todo está correcto y de que no exista ninguna disconformidad, ¿no?, entre los ciudadanos, y por esa razón este sistema es el que permite, ¿no?, que haya verdaderamente un elemento que sea de equilibrio, ¿ya? Bien. Con ese antecedente, con esa explicación previa, es que es importante hacer ese antecedente previo para que luego nosotros podamos adentrarnos a lo que es nuestro Código de Comercio en Bolivia. Nuestro Código de Comercio en Bolivia es justamente un resultado importantísimo de la lucha histórica de la recuperación de la democracia en nuestro país, ¿no? Si bien es importante hacer mención de que ha sido resultado también, ¿no?, de un gobierno de facto, ¿no?, de un gobierno de facto, ¿no? Recordemos que el Código de Comercio surge de un gobierno del general Hugo Banzer Suárez. También su puesta en vigencia y su realización posterior y su desarrollo ha sido también puesto como resultado ya de una lucha importantísima por desarrollar el comercio en Bolivia, pero ya en los términos, ¿no?, de un país libre y en desarrollo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si bien nace dentro de un gobierno de facto, ¿no?, ya la vigencia y el desarrollo del código como tal, en realidad, ¿no?, es producto de un país ya en democracia, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?, durante el nacimiento de este Código de Comercio, como lo conoceremos. Bien, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente.
Actualmente, antes de ingresar al análisis de cómo nace nuestro código de comercio, es importante que tengamos en cuenta que la tendencia en el mundo actualmente, ¿no? La tendencia en el mundo es de que ya no existan códigos. La tendencia es que ya desaparezcan las leyes escritas, que ya no hayan códigos, justamente porque existe una tendencia de que las leyes están como que atrasadas, como que son cosas del siglo pasado, como que no existe la necesidad de ponerlo todo por escrito, como que ¿para qué tanta ley si el comercio es mucho más dinámico que las leyes quedan siempre rezagadas, mientras que el comercio va a 1000 años luz, las leyes van siempre tendientes a quedarse más atrasadas. Entonces, la dinámica siempre está en descodificar, esa es la palabra, descodificar a los países. Es decir, dejarlos o quitarle los códigos, ¿no? Quitar las normativas codificadas. Bien, y esto está en una tendencia en general, ¿por qué? Tiene una razón. No se olviden ustedes que los países en el mundo tienen una tendencia globalizada. Y esta tendencia globalizada parte de una idea, parte de la idea de que los países en el mundo tienen que eliminar sus fronteras. Y eliminando sus fronteras, van a eliminar sus idiomas, sus monedas, sus leyes, sus barreras y todo lo demás, todo aquello que hace que sea nacional. Es decir, el nacionalismo termina siendo, ¿no?, eliminado para crear un único, ¿no?, o para crear un sentido de, ¿han escuchado ustedes la palabra o la frase ciudadanos del mundo, no es cierto? Bueno, para crear una especie de códigos del mundo, más o menos, ¿no? Más o menos equiparado a esa parte. Normas del mundo, leyes del mundo. Bueno, tienen esa tendencia, es como que para dejar de ser nacionalistas y tender a ser más bien globalistas, ¿no? Entonces, esa es la tendencia actual. La tendencia es justamente dejar de ser, ¿no?, yo, mi código, mi país, mi, para ser de todos, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Y tiene una razón de ser justamente en que se tiende a creer o a pensar de que al pensar de esta manera, ¿no?, al creer o al centrarse en esta forma de conciencia social, ¿no?, y más pro, ¿no?, más pro, es que está centrado en que justamente el comercio es, ¿no?, lo que dice la diapositiva, el comercio es absolutamente dinámico, ¿no?, y no se puede coartar ese dinamismo constante, ¿no? Y no se olviden ustedes que el hecho de que sea el comercio tan dinámico hace que cualquier cosa que le impida ese dinamismo hace que el comercio bien se vuelva pesado, ¿no? Entonces eso hace que el dinamismo no ejerza como tal. Las fronteras tienden a desaparecer, por eso es mejor descodificar todo. Y los códigos tienden a limitar, ¿no? Porque los códigos se van quedando obsoletos, porque regulan ciertas actividades comerciales que, como están en evolución constante, entonces hay muchas cosas que se van a ir quedando fuera. Entonces es mejor no legalizar todo, no codificar todo, porque cuidado y nos quedemos con algo afuera. Entonces mejor no lo llenemos todo en el código, más o menos esa es la tendencia. Entonces mejor no lo codifiquemos todo, porque si no, algo se va a quedar afuera. Entonces esa es la tendencia. Estoy explicando solamente las ideas, ¿no?, del mundo globalizado, ¿sí?, que no puedo dejar de explicarla, que no puedo dejar de contarle, porque esa es la realidad, ¿no?, que la vemos todos los días en estos aparatitos, ¿no?, que es la realidad que hay todos los días en estos aparatitos, ¿ya? Bien, pero ¿cuál es nuestra realidad aquí en el país? Nuestra realidad es que tenemos un código, y ese código es el que está vigente actualmente. Código que, para bien o para mal, es el que hay, ¿no? Entonces,
como dice el viejo dicho, ¿no? Es lo que tenemos y con eso tenemos que sobrevivir. Bien, nuestro Código de Comercio, con todo y todo, es el que regula actualmente nuestras relaciones comerciales internas. Porque, ojo, nuestras relaciones comerciales internas, las relaciones que surgen entre las personas naturales o jurídicas dentro del país, se aplican, se regulan, se relacionan, se resuelven, ¿no? Con este código. Este código que tiene más de 40 años, ¿no? Porque para ser exactos tiene como 42, 43, ya vamos a sacar ahorita cuántos años tiene. Bien, pero ¿qué es nuestro código? ¿Qué es el Código de Comercio? Bueno, la definición está más o menos así. El Código de Comercio es el conjunto de normas, ojo, criterios y principios del derecho mercantil. Ojo, derecho mercantil o derecho comercial son lo mismo, que tratan de regular las relaciones mercantiles. Pero ¿de dónde viene la palabra mercantil y por qué no derecho comercial o por qué no derecho, y por qué derecho mercantil y por qué no derecho comercial? Recuerden ustedes que el derecho o el Código de Comercio viene de un código antiguo, de un código de hace 40 años atrás, que está relacionado mucho, ¿no?, a la terminología de solo mercancías. Por eso es que tiene el término, ustedes lo van a encontrar bastante, el término mercantil. Es más, ustedes en muchos de los libros de doctrina, en muchas de las informaciones que van a encontrar de información, de textos inclusive, van a encontrar en los términos mercantil, porque están vinculados a solamente términos de mercancía, ¿no? Pero el hecho de que estén vinculados a términos de mercancías no quiere decir que no se relacionen solamente al ámbito comercial. Pero yo les aclaro eso para que ustedes asocien que cuando encontremos el término o el concepto mercantil o comercial, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, solamente para aclarar. Volvemos a repetir, el Código de Comercio es un conjunto de normas, de principios y de criterio, ¿no?, del derecho mercantil o comercial que tratan de regular las relaciones mercantiles o comerciales. Lo importante, las relaciones mercantiles o comerciales, ¿de quiénes? Y aquí es lo importante. ¿De quiénes? Lo importante, de las personas que realicen operaciones comerciales. De las personas que realicen operaciones comerciales. De las personas, ojo, naturales o jurídicas, porque pueden ser naturales, como ustedes, como yo, naturales, personas comunes y corrientes, o jurídicas, como la Fundación IDEA, por ejemplo, que pueden realizar actuaciones de tipo comercial, ¿sí? Y pueden realizar, ¿no?, amparados, ¿dónde? En un Código de Comercio, ¿okay? Entonces, de esa manera encontramos. Este código regulará todas esas relaciones de esa forma, y de esa forma estarán reguladas todas estas relaciones, y dentro de este código se van a entablar todas y cada una de las formas en las que se pueden realizar estas relaciones, los mecanismos con los que se van a realizar estas relaciones, los mecanismos con los que van a concluir estas relaciones, es decir, absolutamente todo, ¿sí? Es decir, absolutamente todo. Lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que no se debe, lo que sí se va a poder, es decir, absolutamente todo, ¿ya? Entonces también el código, nuestro Código de Comercio, ¿no?, va a establecer, además de regular ese tipo de relaciones, va a establecer algunas actividades, ¿no?, que están reguladas dentro de este ámbito del Código de Comercio. Las actividades que regula el Código de Comercio, ¿no?, enumeradas actualmente dentro de nuestra diapositiva son las actividades que realizan las empresas comerciales, ¿sí? Las actividades que realizan las industrias,
las actividades que realizan, las operaciones de cambio, ¿no? Todas aquellas operaciones de cambio, las operaciones de compraventa de mercancías, las operaciones de alquiler, ¿no? Y hay otras más, ¿no? Pero me he permitido citarles algunas que son las más relevantes, ¿no? Que son las que más conocemos, ¿no? Pero que son las que usualmente nos vamos a encontrar de manera continua en el desarrollo normal de nuestra vida y que con seguridad nos las vamos a topar porque, por ejemplo, encontramos, ¿no? ¿Quién de nosotros en nuestra vida cotidiana no ha realizado alguna de estas operaciones comúnmente? Por supuesto que sí, la hemos realizado. Y no es que nos dediquemos al comercio, pero sí hemos realizado actividades y con seguridad en algún momento hemos estado vinculados sin necesidad de ser, ¿no? Personas vinculadas al comercio, hemos realizado alguna actividad. Entonces, quiere decir que no hay necesidad de que estemos vinculados de manera habitual a realizar estas actividades de comercio, pero puede ser que en algún momento, ¿no? Estemos vinculados de manera esporádica, pero que sin querer, ¿no? Sin necesidad, estemos alcanzados por estas operaciones que estén reguladas en el Código de Comercio y por esa razón, ¿no? También tengamos que cumplir ciertas normativas, ¿no? Principios que tengamos que cumplir lo que dice el Código de Comercio y por esa razón también es importante que lo conozcamos, ¿no? Entonces, por eso es que me he permitido ponerlo a consideración de ustedes. Bien, ahora sí, una vez que conocemos esta parte, vemos los antecedentes de cómo nace, ¿no? el Código de Comercio, ¿no? Hubo el general Banzer cuando asume el gobierno, ¿no? El general Banzer era un gobierno de facto, era producto de un gobierno de facto. Recuerden ustedes que era él era un gobierno militar, era producto de un gobierno militar, ¿no? Por esa razón, este código es producto de un decreto ley, producto, los gobiernos de facto emiten un decreto ley, por eso es que cuando no había asamblea, cuando no había congreso, los congresos pues, eran anulados cuando se anulaban los gobiernos de facto tenían las facultades de anular el Congreso. Cuando anulaban el Congreso, gobernaban a través de un decreto ley o de un decreto ley. Entonces, el decreto ley que promulga y que aprueba el Código de Comercio es el decreto ley 14.379, que es el que ustedes ven aquí ahora en la diapositiva. Entonces, a través de este decreto ley se pone en vigencia el Código de Comercio. Pero este decreto ley fue producto, ¿no? De un estudio que se hace a través de una comisión codificadora. Si ustedes en algún momento escuchan, y aquí mis colegas abogados seguramente se van a acordar, ¿no? Ustedes habrán escuchado en algún momento los códigos de esta anterior legislatura, ¿no? Códigos morales, es decir, una serie de códigos y leyes que se han hecho, ¿no? Y que han ido aglomerándose a través de estos años, ¿no? También hubo una serie de normas que se hicieron, por ejemplo, las leyes Blattman, los códigos Blattman, las leyes Blattman. Bueno, generalmente, ¿no? Las legislaturas, ¿no? Tienden los políticos, series de legislaturas, tienden a denominar con su nombre, ¿no? A las leyes en sus legislaciones, como para hacer recordatorios de que una serie de leyes específicas fueron nombradas en su legislatura, ¿no? Bueno, habían los códigos Santa Cruz también, ¿no? Que cuando se nombraron, ¿no? En la época de Andrés de Santa Cruz también. Bueno, resulta que los códigos Banzer son producto, un grupo de normas de códigos Banzer llamado, justamente producto de ese grupo de códigos que salieron, ¿no? A través de una comisión codificadora implementada, ¿no? Requerida por el gobierno del general Banzer, ¿no? Que pidió, ¿no? Que estableció esta comisión a través de un
de unos jurisconsultos que se llamaban, ¿no? Presidente de la Corte Suprema, es decir, importantes jurisconsultos elaboraron todo un estudio, ¿no? Para hacer una revisión de todos los códigos, ¿no? El código laboral, código civil, código, así, todos los códigos, entre ellos el Código de Comercio. Elaboraron esta comisión, se encargó de trabajar, ¿no? Que haya un estudio especializado, ¿no? Analizando de que estos códigos sean producto de que no haya contradicciones entre los códigos, y este código salga a la luz, ¿no? Como una norma que sea nueva, que aporte verdaderamente a una nueva Bolivia, ¿no? Para esa época, ¿no? Tomen en cuenta, ¿no? Para el año 70 o el 77, ¿no? Y sea a partir de ahí, ¿no? Una nueva visión de una nueva normativa desde el punto de vista comercial. Entonces esta comisión tuvo todo ese trabajo que se tomó como cerca alrededor de 1 año y medio, 2 años en hacer todo este trabajo. Repito, no solamente fue este código, fueron otros códigos más, ¿no? Entonces, producto de esta revisión es que nace el Código de Comercio. Entonces, luego de hacer esa compatibilización con otras normas, ¿no? Porque compatibilizó el Código de Comercio con el Código Tributario, compatibilizó el Código de Comercio con el Código Civil, con el Código de Familia, con el Código, es decir, con otras normas más para que no haya contradicciones, ¿no? Imagínense, es un trabajo que me imagino que no ha tenido que ser sencillo, demoró, tomó su trabajo, su tiempo, y una vez terminado se publica, ¿no? Se aprueba, y se lo hace el 25 de febrero, ¿no? Del 77, y se pone en vigencia recién, ¿no? En el año 77, y se pone en vigencia a partir del 1 de enero del año 78. Entonces, a partir del 78 tenemos Código de Comercio en Bolivia, y entramos ya casi a la década de los 80 con un nuevo Código de Comercio, y ingresamos, ¿no? A una época en la que todavía Bolivia no terminaba, ¿no? No terminaba de recuperar su democracia, y tarda, ¿no? de desarrollarse ya de manera formal ese código, pero ahí estamos con el código ya puesto en vigencia. ¿Cómo está dividido el código, no? El Código de Comercio, en realidad, yo les he colgado en la página, bueno, no yo, ¿no? La Fundación IDEA les ha colgado en la página el Código de Comercio, se los he puesto en PDF, aunque es fácil de encontrarlo, lo pueden encontrar ustedes, ¿no? Es de fácil acceso, lo pueden encontrar en cualquier librería, pero se los he colgado ahí con el material en la plataforma Moodle, y para que ustedes lo tengan, ¿no? Pueda ser de fácil constatación. La división del código está, quiero contarles cuántos artículos tiene. Aquí está. Quiero contarles cuántos. 1693 artículos. 1693 artículos. Bien, tampoco es poquito, ¿no? Este es el código, ¿no? Bueno, de los tantos que hay, ¿no? Pero esta es una versión. Bien, el código está establecido, o bueno, está dividido, ¿no? En realidad en 4 libros. 4 libros que están divididos internamente, ¿no? El código está dividido en 4 libros. Cada libro internamente está distribuido y tiene una función, tiene un objetivo. El primer libro, según lo que dice nuestra diapositiva, el primer libro está enfocado está dividido en 4 libros. Libro primero, libro segundo, libro tercero y libro cuarto. El primer libro está enfocado a los comerciantes, a sus obligaciones, el registro, etcétera. Sí, es todo aquello relacionado al comerciante, a la persona o a la empresa en todo caso, ¿no? Porque pueden ser, repito, personas naturales o personas jurídicas los que son comerciantes, ¿bien? Entonces, eso es el libro primero. El libro segundo está enfocado a todos aquellos bienes mercantiles,
la empresa mercantil, los títulos valores, ahí vamos a encontrar lo que es el cheque, vamos a encontrar lo que son los pagarés, vamos a encontrar todo lo que son títulos valores, inclusive vamos a encontrar los depósitos, vamos a encontrar para quienes se dedican al tema de comercio, vamos a encontrar ahí el warrant, vamos a encontrar absolutamente todo lo relacionado a lo que son títulos valores, títulos mercantiles. Entonces, como ven, esa parte, ¿no? El libro segundo ya es básicamente, ¿no? Lo que son aquellos documentos de tipo mercantiles o títulos comerciales, ¿ya? Entonces, ese libro es muy importante, ¿no? Luego el libro tercero está enfocado a los contratos mercantiles. En el libro tercero, nosotros vamos a tocar, ¿no? En nuestro desarrollo del módulo, vamos a tocar en la segunda semana, o terminando esta semana, en la segunda semana, vamos a tocar los contratos. Vamos a ver un poco de los contratos. En el libro tercero vamos a ver lo que son contratos mercantiles, ¿no? Los contratos de transporte y de seguro, que los vamos a ver también, ¿no? Y vamos a ver un poco, ¿no? En el libro tercero se ven lo que son las obligaciones en general, ¿no? Entonces, como ven, este libro tercero es muy, muy importante porque abarca prácticamente ya la parte formal, ¿no? Del comercio en general, de la parte formal, esa parte formal, legal, esa parte ya, ¿cómo se dice? Obligacional, ¿no? Entonces, es también muy importante. Y finalmente, el libro cuarto, que se refiere ya a los procedimientos, ¿no? Que son más usados, más utilizados cuando se trata, por ejemplo, ¿no? De arbitrajes, ¿no? O se trata de peritajes, más utilizados, por ejemplo, en la vía jurisdiccional, ¿no? En procedimientos de conciliación, etcétera, ¿no? Son referidos más a cuando se trata de temas contenciosos, ¿no? Ya de contienda, ¿no? Entonces, es un poco más de procesales, ¿ya? Entonces, eso es el libro cuarto. Entonces, de esa manera se divide el Código de Comercio. Entonces, en 4 libros, ¿no? 4 libros básicamente bien organizados y de esa manera distribuidos. Obviamente existe la distribución de este código, está distribuido de tal manera que si nosotros lo miramos así tal cual, ¿no? Encontramos que el código ha recogido hasta la actualidad todas las figuras que en el momento actual se siguen utilizando y aplicando, ¿no es cierto?, según la realidad del código en el mundo actualmente. Entonces, si vemos, ¿no? Con 40 años y más nuestro código, ¿no? Entonces encontramos que no está tan desactualizado en lo general. De repente en lo específico requiere algunos ajustes, requiere algunas especificaciones, ¿no? Algunos, como todo, ¿no? Todos requerimos una chapeadita, ¿no? Sí, claro que sí. Pero en lo general está ahí. Y básicamente, ¿no? Recoge lo necesario, ¿no? Y entonces está... Yo lo defiendo porque tiene gran parte de lo que necesitamos y seguramente habrá que hacerle algún ajuste, claro que sí, pero aún así y todo, ¿no? Está recogido gran parte de la normativa necesaria y elemental para que nuestras relaciones comerciales internas continúen siendo lo más segura posible, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Una demostración de aquello, por ejemplo, es que el área comercial, el ámbito comercial en nuestro país, es la que menos problemas trae, ojo, porque tenemos inclusive una posibilidad de negociación y conciliación y arbitraje, miren ustedes, ¿no? Y se puede solucionar por esas vías y solucionamos porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora ya veremos y lo discutiremos más adelante, ¿no? Cuando veamos los contratos. Pero hasta aquí, ¿no? Creo que tenemos lo elemental. Ya veremos más adelante con seguridad. Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que tenemos que ajustarles, pero hasta este momento me parece que tenemos lo elemental. Vayamos a ver qué más tenemos que agregarle, ¿no? Seguro muchas cosas más, ¿no? Pero hasta aquí, por lo menos,
tenemos lo elemental. Bien, entonces, esto con referencia al código. En el ámbito de la aplicación del código o del ámbito del comercio en general, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando estamos desarrollando nosotros relaciones comerciales, cuando estamos desarrollando relaciones de tipo comercial en nuestra vida comercial, en nuestra vida cotidiana, cuando estamos desarrollando ese tipo de acciones y operaciones, seguramente será innecesario aplicar doctrina, porque ¿qué es la doctrina? Bueno, la doctrina son estudios de personas que han estudiado el tema, que han analizado una figura, que es posible que sea interesante que la podamos aplicar, o son de repente alguien que se dedicó a estudiar, no sé, una figura del derecho, o una figura que ha sido analizada al derecho al revés, y que ha intentado explicar de una forma distinta lo que otros han explicado de otra forma. Sí, son estudios especializados de alguien, ¿no?, sobre un tema. La doctrina de repente no nos sirve mucho cuando se trata de una operación que imagínense, el comercio es súper dinámico y estemos con doctrina en la mitad de una operación, ¿no es cierto?, operación comercial, no nos sirve de mucho. ¿Cuándo nos sirve la doctrina? Nos sirve cuando se entabla un proceso, ¿no? Cuando se entabla un proceso y ahí requerimos el auxilio de la doctrina. La doctrina es necesaria cuando tenemos que poner un pare, un alto, y requerimos el auxilio para interpretar algo. Entonces la doctrina va a ser un método de interpretación que no esté resuelto en el código. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos un pare y hacemos una alerta. Van a haber cosas que están resueltas, que están explicadas, que están subsanadas o que están reglamentadas en el código. Pero van a haber otras que, como decimos los abogados, ¿no?, de repente hay un vacío, de repente hay una laguna que no está reglamentada, que le falta algo al código explicar, o que de repente está explicado, pero que le falta desmenuzarle algo. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir para que nos explique de mejor manera algo? Pues tenemos que acudir a la doctrina. Porque la doctrina a veces nos da esas luces, no digo que siempre, pero digo que a veces nos da esas luces que no podemos encontrar en la letra, en el derecho positivo, ¿no? Que es el derecho positivo, es la ley, es lo que está vigente. Entonces, la doctrina a veces nos da esas luces. Y la doctrina, ¿dónde la encontramos? Bueno, la doctrina son los libros, ¿no? Los libros comunes y corrientes de alguna materia, ¿no? Nosotros tenemos libros de alguna materia, bueno, nos vamos a tener que ir al libro de código o al libro de derecho comercial, por ejemplo, ¿no? Sobre esta figura. De repente, sobre el cheque queremos saber algo. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la firma en el cheque? Vamos a ver qué significa la firma en el cheque. ¿Cómo se interpreta la firma en el cheque? ¿Cuándo es necesario? A ver, leeremos qué significa la firma en el cheque. ¿Sí? ¿Qué han dicho los autores sobre eso, sobre esa explicación? Entonces, la doctrina, estudios que han hecho especialistas en el área, veremos qué han estudiado, qué han analizado ellos sobre eso. Serán cosas que no están explicadas en la ley, vuelvo a repetir, en el Código de Comercio, pero que en la doctrina de repente nos dan luces a nosotros para poderlo entender mejor. Entonces la doctrina nos va a ayudar a entender lo que de repente en el código no está completamente claro. ¿Sí? Es un elemento auxiliar que nos puede ayudar a resolver una problemática o aclararla. ¿Ya? Bien, eso como un auxiliar. Otro auxiliar que nos puede servir bastante, que nos puede ayudar bastante, es la jurisprudencia. La jurisprudencia, como bien sabemos, ¿no? Como la mayoría de nosotros seguramente en algún momento ya la ha usado, la jurisprudencia es los fallos, las resoluciones, las sentencias, ¿no? Del Tribunal Constitucional, ¿no? Los fallos y las resoluciones del Tribunal Constitucional
respecto de la materia. Es decir, la jurisprudencia de materia comercial serán aquellas que nos van a servir de base, ¿no? Nos van a servir como jurisprudencia para resolver un tema. ¿Pero qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia no es más ni menos que sentencias o pronunciamientos de autoridades judiciales sobre un tema específico que ya resolvieron antes, sobre un tema que se parece mucho a un problema que yo tengo y que no sé cómo resolverlo. Entonces, la jurisprudencia, vuelvo a decir, es un tema resuelto ya antes y que yo ahora no sé cómo resolverlo, entonces lo voy a usar como un antecedente. Entonces la jurisprudencia a mí me va a ayudar a resolver hoy un problema con una resolución de un problema que ya lo resolvió antes, ¿no? El Tribunal Constitucional. O sin ser un problema igual, puedo utilizarlo porque es un problema similar, ¿no? Porque puede que no necesariamente tiene que ser un problema idéntico, ¿no? Puede que tenga algunas cosas que se le parezcan, entonces me puede servir a mí como para que yo lo use, para darle algunas luces a la nueva autoridad que lo va a resolver y yo le diga, mire, ¿sabe qué? Allá en el 2006, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo esto en aquella oportunidad. A ver, mire, de repente a usted le ayuda a resolver esta parte que usted ahora no sabe cómo resolverlo, digamos. Entonces le puede ayudar. Entonces, la jurisprudencia me sirve a mí también, ¿no? Como parte para que yo pueda ayudar a resolver un problema que no está resuelto de repente en el Código de Comercio. Y eso también es importante que lo usemos. Eso, vuelvo a repetir, todo esto ya no se usa durante la operación de comercio, sino que se usa ya en un momento de defensa, ya cuando se está entablando un proceso, cuando se entabla ya un proceso judicial o un proceso administrativo, ¿ya? Entonces, eso como mecanismos auxiliares para defenderse. Y en ese caso, la última parte que me gustaría que también explicarles es que de estas dos fuentes, que son la doctrina y la jurisprudencia, que podemos usarla, ¿no? Como auxiliares para ayudarnos, también podemos encontrar que hay otras fuentes que la ley ya la explica, ¿no? Son las fuentes que nos pueden ayudar a reforzar, ¿no? Que son igual de importantes, que son fuentes del derecho comercial, ¿no? Que nos ayudan a fortalecer el derecho comercial, son la ley, ¿no? Las leyes, ¿no? Cualquiera de las leyes que nos ayuden a reforzar nuestra posición. La costumbre, ¿no? La costumbre, no se olviden ustedes nunca, que a veces las leyes dejan de funcionar porque la costumbre es más fuerte, más fuerte. Por costumbre a veces se vuelve una ley algo porque por costumbre lo hacemos y deja de aplicarse una ley porque por costumbre aplicamos otra cosa. Entonces, a veces la costumbre es más fuerte que la propia ley. No digo que sea lo correcto, pero por costumbre a veces dejamos de aplicar. Luego, la jurisprudencia que ya la mencioné, la doctrina que ya la mencioné, no voy a detener porque eso ya es mucho más de tipo jurídico y ya no se trata de eso el módulo, ¿no? Pero lo dejo ahí porque para que ustedes lo conozcan, que también son fuentes básicas, ¿no? del derecho o de la parte comercial, ¿ok? Finalmente, ¿no? Con esto ya concluyo, ¿no? Como conclusión, sí, la carita del perrito, miren la carita así, está como seguramente ya están ustedes agotaditos. Así que así va nuestra conclusión. Bolivia tiene un código de comercio con más de 40 años, sí, evidentemente, evidentemente. ¿Requiere ajustes importantes al comercio actual? Por supuesto que sí. Requiere, evidentemente que sí. El comercio electrónico, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Requiere que le hagamos un ajuste, ¿no? Que responda a las necesidades del comercio actual, ¿no? Sobre todo en este último semestre, sobre todo el 2020, ¿no?
nos ha mostrado la necesidad de ajustarle al Código de Comercio, ¿no? Porque se han incorporado una serie de operaciones comerciales que no existieron hasta el año pasado, y ahora sí, ¿no? Y que no ha sido modificado nuestro código, ¿no? En realidad, desde que nació el código no ha sido modificado, y es necesario hacerlo, evidentemente que sí, requiere modificaciones, y es importante hacerlo. Entonces, como tarea seguramente, ¿no? El nuevo gobierno tendrá que replantear, ¿no es cierto?, una nueva forma, ¿no?, de modificación de este código, porque la necesidad es importante, es imperante, ¿no?, con esta nueva forma de normalidad que tenemos en el comercio mundial, ¿no? No es que va a haber la posibilidad, no, va a hacer que el gobierno tenga la necesidad de modificar este Código de Comercio, y nosotros tendremos que adecuarnos a esa modalidad también, porque así lo va a requerir el mundo. Entonces va a haber la necesidad de hacer una modificación pronta. Entonces, el hecho que tengamos un código tan antiguo, el hecho que tengamos una pandemia que ha modificado la forma de negociar, la forma de comercializar, la forma de vender, la forma de comprar, hace que necesariamente tengamos que cambiar nuestra visión del mundo comercial. Y eso va a hacer que el nuevo gobierno tenga esa tarea. Y esa va a ser la primera, me imagino que tendrá que ser la primera tarea. Entonces, es importantísimo que lo asuman como tal al inicio nomás, ¿no? Y esa, bueno, ahí estaremos nosotros, ¿no? Todos para poder empezar a aportar al comercio. Entonces, como ven, ese era el tema de hoy, nuestro Código de Comercio, nuestra realidad, ¿no? Y nuestro desafío hacia este mundo actual, y nuestra tarea va a ser muy, muy, muy ardua, porque se nos viene, ¿no es cierto?, una nueva modalidad de realidad, ¿no? Entonces, como ven, esa es nuestra tarea, nuestro tema de hoy. Si hay consultas, preguntas, estoy para leerlos a partir de ahora. Carlos Estrada. Una consulta. ¿Quiénes son los responsables de hacer las interpretaciones del código? Así como hay un tribunal constitucional para interpretar la Constitución, ¿existe una entidad similar para el Código de Comercio? Ok, Carlos, muchas gracias por su pregunta. Bien, a ver, interpretación del código. Bien, actualmente, evidentemente, hay un tribunal constitucional que interpreta la Constitución Política del Estado. Que cualquier otro código tributario, código civil, etcétera, etcétera, los códigos en realidad son leyes, ¿ya? Solamente que se aglutinan en un código porque son la suma de leyes, ¿ya? Pero son leyes. Al igual que otro código, el Código de Comercio, son leyes que están vigentes una vez se han publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿no? Vigente desde el año 50 y tanto. Una vez se publican, ¿no?, en la Gaceta, se vuelven leyes obligatorias en el país y son a partir de ahí obligatorias. Una vez se han publicado, ¿no?, estos códigos, solamente se han publicado, son de aplicación obligatoria. ¿Cuándo se podrían interpretar? Si nosotros quisiéramos impugnar algún artículo del código o de la ley, en todo caso, que consideremos que ha sido declarado o que ha sido vulneratorio de algún derecho o alguna garantía del código, ¿no? Nosotros podríamos plantear, ¿no es cierto?, si vemos que está afectando alguna situación específica, planteáramos nosotros una acción de amparo y vemos por ese lado que el Tribunal Constitucional analice, ¿no?, esa partecita del código, y de esa partecita del código se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional. Pero el contexto global del código ya no lo van a poder analizar, sino analizarán solamente la partecita que nosotros ataquemos, pero ataquemos con relación a una situación específica. ¿Me dejo entender? Pero el contexto global
como interpretación normal, ya no la van a poder hacer, porque ese momento era antes de la publicación en la Gaceta. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con las leyes? ¿No es cierto? Que estamos viendo que están saliendo así, ¿no? Como pan caliente las leyes, ¿no? ¿Han visto? Bueno, o al menos eso decimos en mi pueblo, ¿no? Que cuando sale todo así súper rápido, decimos que sale como pan caliente, ¿no? Bueno, así están saliendo las leyes. Bueno, ese es el momento que antes de que salga la ley publicada en la Gaceta, ese es el momento en el que se pone en contexto para la interpretación. ¿Y quién es la única persona que interpreta, o perdón, quién es la única entidad que interpreta? El Tribunal Constitucional. Nadie más en este país, ¿sí? Si no lo hace él, nadie más, ¿sí? No sé si con eso está satisfecho, ¿sí? Bien, nuestro Código de Comercio también norma respecto al comercio internacional. Ok, Ciprián, muchas gracias por su pregunta. Excelente. Nuestro Código de Comercio regula respecto al comercio internacional. Mire, Ciprián, el comercio nacional está regulado en nuestro Código de Comercio boliviano, nuestro Código de Comercio nacional, ¿sí? Solamente regula dentro de nuestras fronteras, ¿sí? Entonces, todas nuestras relaciones comerciales dentro de Bolivia se regulan con nuestro Código de Comercio. Respecto al comercio internacional, nosotros solamente nos vamos a regir con las normas de carácter internacional. ¿Cuáles son? Los tratados internacionales, ¿sí? Los tratados, los convenios, como sea que se llamen, ¿no? Pero son normas supranacionales que se llaman, ¿no? Que están por encima, no por encima, sino que están fuera de nuestra frontera. Son normas que se emiten por organismos internacionales, etcétera, etcétera, que son normas que se aprueban solamente a través de la aprobación de la Asamblea por medio de la Constitución. Pero son normas fuera de la Constitución, supranacionales por eso. Entonces, en otras palabras, si nuestro Código de Comercio regula el comercio internacional, no, solamente comercio nacional, ¿ya? Y el comercio internacional se lo dejamos para los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, ¿ok, Ciprián? ¿Sí? A ver, otra pregunta. Marta Flores, ¿cuándo nace el comercio internacional en Bolivia y mediante qué ley? Yo también quisiera saber eso, Marta. Ok, Marta, el comercio internacional, mire, verdaderamente no tenemos una fecha, ¿no? O sea, fecha exacta, así, de cumpleaños, no hay. Pero sí hay, ¿qué hay? ¿Qué hay? Sí que hay. Lo que sí hay es que, mire, recuerden, yo le voy a hacer una reseña chiquitita, una reseña pequeñísima. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países los países de Europa, ¿no? Todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque no solamente participaron los países de Europa, todos los países que participaron quedaron en una recesión económica terrible, terrible. Todos se dieron cuenta, y estamos hablando ya de los años 90, terminando, ¿no? Empezando cuando cae el muro de Berlín, cuando se acaba todo esto del muro de Berlín, la Guerra Fría y demás, todo el mundo se da cuenta que había la necesidad urgente de organizarse en grupos de países para fortalecerse. Entonces empiezan a crearse los organismos internacionales. Eso lo vamos a ver en la última clase, que vamos a ver comercio internacional, pero se lo resumo en 2, 3 palabritas. Se organizaron en grupos de países y crearon organismos internacionales para fortalecerse y ayudarse mutuamente y crear organismos que fortalezcan sus comercios y puedan ayudarse mutuamente a traspasar sus fronteras, viabilizando el comercio. Porque se dieron cuenta que solitos no iban a poder subsistir, necesitaban lo mismo que pasaba al inicio de la historia, ¿se recuerdan? Ese trueque había que hacerlo a nivel global, Entonces fortalecieron a través de organismos internacionales, y esa forma de hacerlos fue a través de tratados. Y esos tratados hizo nacer el comercio internacional. De esa manera, más o menos, es que puedo decirle que nace. ¿Dónde? ¿Cuándo?
la década de los 90 es prácticamente el repunte del comercio internacional, que es más o menos que yo le puedo asegurar que nace como comercio internacional, ¿ya? No sé si eso le es suficiente o otra pregunta más. ¿Qué más? ¿Qué más? No escuchas nada. Ay. Antes que me olvide, tomaré la lista. Si no, nos vamos a ir todos sin lista. Tomaré la lista. ¿Y cómo los voy a escuchar además, pues, no? Ya sé lo que voy a hacer. Como no los puedo escuchar, voy a dejar de compartir y voy a desplegar la pantalla con los nombres de todos. ¿Les parece? Creo que es la salida. Ahí le vamos a pillar. Voy a dejar de compartir. Sí, voy a desplegar donde está la lista. Se ven los participantes. Aquí. Sí, todos por favor eso. Esperen un minuto. Una captura de pantalla voy a sacar. Voy a sacar una más porque habíamos sido hartos. A ver. Ok. Sí, ya estamos completos. Ahora sí. Ok, creo que con eso ya terminamos. ¿No tengo más preguntas? A ver, aquí hay más. Aquí creo que veo otra más. No escuché. A ver, si la ley del código no ampara el comercio internacional, ¿cómo podemos protegernos de fraudes, estafas, etcétera? Si la ley del código no ampara el comercio internacional, ¿cómo podemos protegernos de fraudes, estafas, etcétera? A ver, Carlos Estrada, sí, le respondo, Carlos, antes de que nos vayamos, porque ya nos estamos pasando, ¿ya? Le respondo antes de que nos vayamos y ya con esto terminamos. Y las demás preguntas se las anotan para las del día miércoles, ¿les parece? Porque ya nos estamos desvelando, ¿sí? El día miércoles continuamos. Justamente la protección, Carlos, son los tratados internacionales, ¿sí? Hay mecanismos en los tratados internacionales que nos protegen y cada tratado internacional, según los países que firman los acuerdos o los tratados, establecen mecanismos, ¿no?, para evitar los fraudes, para evitar justamente estas estafas. Y hay mecanismos que nos van a evitar, por un lado, las estafas de tipo penal, ¿no? Las estafas de tipo penal, otras de tipo administrativo, de tipo económico. Es decir, hay una serie de regulaciones que van a evitar que las personas vinculadas al comercio internacional queden desprotegidas, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la parte de que va a ser nuestra última clase, ¿no? Aguántese, no me apure, pero la última clase, ahí vamos a ver, ¿no? Porque vamos a hablar de comercio internacional en todo su esplendor, y ahí vamos a ver porque vamos a hablar de tratados, y ahí sí nos explayamos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, jóvenes, ha sido un gusto, los veo el día miércoles, espero que ya esta vez los pueda escuchar a todos y podamos intercambiar un poquito más fluido nuestra clase, ¿sí? Un gusto para todos, cuídense mucho y los veo el día miércoles, ¿sí? Saludos, jóvenes.